Padre, gracias. Gracias en esta noche porque podemos llegar a ti. Gracias en esta noche porque podemos adorarte. Gracias en esta noche porque podemos decirte que te amamos. Gracias porque podemos decirte que eres nuestro Rey, que eres nuestro Elohim, que eres nuestro único Elohim verdadero. Hoy estamos delante de tu presencia, agradecidos contigo por lo que has hecho, por lo que estás haciendo, pero también por lo que vas a hacer. Usamos la autoridad que tú nos has dado para atar y para reprender todo rúa contrario al rúa de Yahweh en los cielos, debajo de los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, en los mares, debajo de los mares, en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Estamos aquí para dar órdenes a principados, a potestades, a huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, gobernadores de las tinieblas, que cesen su actividad local demoníaca aquí y ahora y en cualquier lugar donde pueda llegar este mensaje, este video, para la gloria y para la honra de tu nombre. Aleluya. Bendiciones de Yahweh, le habla el pastor Leonardo Arrieta Valencia, pastor de iglesia, proclamando la verdad a las naciones. Y quiero invitarle, por favor, que usted busque conmigo el libro de Tito. Libro de Tito, capítulo 2, versículo 11. Dice la palabra de Yahweh: porque la gracia de Yahweh se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Elohim y Salvador, Yahshua HaMashiach, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, y nadie te menosprecie. Wow, tremenda esta palabra. Quiero que usted pueda tener presente que esta carta a Tito es una de las cartas pastorales del apóstol Pablo, escrita alrededor del año 60 después de Yahshua HaMashiach, y que esta carta está dirigido a Tito, que era pastor en Creta, y que el propósito de la carta es dar algunas orientaciones pastorales a Tito, que era un pastor joven. Y cuando el apóstol Pablo hace la introducción de la carta, primero se identifica como un apóstol que ha sido llamado y que ha sido enviado por Yahweh. Segundo, se identifica como alguien que tiene un llamado por causa de los cretenses y por causa también de todos aquellos que no son israelitas, es decir, que el propósito del llamado es hacer que ellos crezcan y maduren. Y en ese orden de ideas llega y se dirige a Tito, que ha sido hijo en el Rúa del apóstol Pablo y que ha sido considerado como un hijo genuino, como un hijo fiel del apóstol Pablo, y entonces comienza a aconsejarle desde el punto de vista pastoral y a darle algunas características, comenzando por las características que deben tener los obispos o los pastores, luego las características que deben tener los ancianos, las características que deben tener las ancianas, las características que deben tener los jóvenes y las características que deben tener también los esclavos. De alguna manera el apóstol Pablo está sintetizando todos los públicos a los cuales Tito ha sido enviado, y por eso en el versículo 11 dice: ¿por qué? O sea, la razón por la cual tú tienes que tener esto claro para los diferentes públicos es porque la gracia de Yahweh se ha manifestado para salvación
a todos los hombres. Por eso te hablé de todos ellos. Y dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad, es decir, renunciando a la inmundicia, renunciando a vivir fuera de santidad, por lo tanto viviendo en santidad, y a los deseos mundanos, a los deseos del mundo, vivamos en este siglo de manera sobria, justa y piadosamente. Wow, ahí podemos detenernos un poco y buscar el texto original griego para las palabras sobrio, justo y para la palabra piadosamente, con el propósito de que podamos profundizar un poco más. Entonces vamos a buscar el texto original griego en la versión Reina Valera más para la palabra sobrio. Comenzamos con esta palabra y el griego para sobrio es el griego con número de Strong 4996 y es la palabra sofronos, y esta palabra sofronos es una mente moderada, una mente cabal. Realmente la traducción más apropiada es una mente que piensa como Yahweh piensa. ¿Por qué? Porque la palabra viene de dos raíces, la raíz soso y la raíz fren. Soso es salvar y fren es mente. Entonces, una mente salvada. Por lo tanto, las mentes salvadas tienen que ser renovadas y pensar de la manera que Yahweh piensa. Primer aspecto importante. El segundo aspecto tiene que ver con la palabra que se traduce aquí como justa. Es el griego con número de Strong 1346 y es el griego dikaios. Dikaios se puede traducir como equitativamente, justamente y como justo, de tal manera que se refiere a la justicia misma y a la forma como quien tiene una mente salvada actúa con justicia. Dice la Biblia en el libro de Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 17, que en el Evangelio la justicia de Yahweh se revela por fe y para fe. Esto quiere decir que la justicia tiene que ser revelada mediante la presencia de Yahweh en la vida del hombre. Y en la medida en que el creyente permite que la justicia de Yahweh se revele a través de él, esto sirve para que la fe de otros sea levantada y sea robustecida. Por eso dice que en el Evangelio la justicia de Yahweh se revela por fe y para fe. Y la tercera palabra que vamos a estar buscando es la palabra piadosamente. Esta palabra piadosamente viene del griego con número de Strong 2153, que es el griego eusebos. Eusebos, que se traduce piadosamente. Podemos irnos un poco más profundo en esta investigación acerca de esta palabra. Y ahora vamos a buscar un poco más profundo esta palabra en el diccionario Strong. Ahí está y viene de una raíz que es la raíz 2152. Y esta raíz 2152 es el griego eusebes. Y eusebes se puede traducir como bien reverente o piadoso. Entonces, la palabra piedad
se refiere al hecho de el creyente que cree en Yahweh de manera reverente o respetuosa. Y digo esto porque muchas veces hay palabras que repetimos y hablamos de piedad, hablamos de piedosamente, pero uno le pregunta, bueno, ¿y esto qué significa? Y bueno, yo no sé, pero piadoso es piadoso, es tener piedad, ¿verdad? Entonces, que vaya quedando claro que es un creyente que tiene la fe puesta en Yahweh, pero que es reverente, es decir, que es muy respetuoso. Amén. Entonces, es importante tener esto en cuenta. Entonces, la idea es que podamos nosotros vivir, como dice la palabra, de manera sobria, es decir, con una mente renovada, pensando lo que Yahweh piensa, haciendo justicia conforme al concepto de Yahweh, pero también creyendo en Yahweh y reverenciándolo como Él se merece. Versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Elohim, el y Salvador, Yeshua HaMashiach. Ahora, ¿cuál es la esperanza bienaventurada o supremamente bendecida? La consumación de la salvación. Recordemos que cuando nosotros conocemos a Yeshua HaMashiach, Él entra en nuestro corazón y trae salvación a nuestro alma y a nuestro rúa. Pero hay una parte de nuestro cuerpo o de nuestro ser, más bien, hay una parte de nuestro ser que aún no recibe salvación y es nuestro cuerpo, quien al final de los tiempos, cuando Yeshua venga en las nubes, será entonces, ¿verdad?, transformado para aquellos que estén vivos, pero para aquellos que han muerto antes de la venida de Yeshua, entonces serán levantados y en un instante seremos todos llevados a la perfección. ¿Para qué? Para que teniendo una santidad total, entonces recibamos la salvación y tengamos también un cuerpo glorioso. Dice la palabra en el versículo 14, ¿quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad? Dice que Yeshua no fue puesto en una cruz. Yeshua se puso él mismo en la cruz. Se dio él mismo con el propósito de comprarnos, con el propósito de traer salvación. ¿De qué? De la iniquidad. Ahora, aquí viene la pregunta. ¿Y eso de iniquidad con qué se come? ¿Y eso de la iniquidad qué es realmente? Bueno, comencemos por definirla en este texto. Y para eso vamos a tener que buscar el texto original griego. La palabra aquí usada para iniquidad es el griego con número de Strong 458. Y es el griego anomía. Anomía es ilegalidad, violación de la ley o generalmente maldad o impiedad. Realmente esta definición para iniquidad nos deja como que en una situación difícil, por lo que voy a dar una definición más clara de lo que es iniquidad. Iniquidad son patrones de conducta que llevan a que un individuo cometa un pecado. La iniquidad no es pecado, pero el patrón de conducta conduce a que el individuo peque. ¿Ya? Entonces, bien importante que tengamos eso. Y esos patrones de conducta
se pueden transmitir de una generación a otra, porque los hijos ven a los padres comportarse de una manera, repiten lo mismo, y el asunto es que sus padres se cayeron y los hijos también se van a caer. Es decir, también van a pecar. Yo utilizo con mucha frecuencia el ejemplo de la enfermedad cardiovascular. En el libro de Salmos, vamos a irnos enseguida al libro de Salmos capítulo 49. Me parece una de las cosas tremendas y gloriosas mostradas en la palabra, que bien vale la pena recordar en este instante para que entendamos un poco este asunto de la iniquidad. Libro de Salmos capítulo 49. Vamos a irnos allá. Eso está por allá por el verso 11 al verso 14. Primero buscamos el 49 y luego nos vamos para allá, para el verso que les quiero mostrar. Ahí está en el verso 11. Dice la palabra. Verso 11 del libro de Salmos capítulo 49. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación dan sus nombres a sus tierras. Es decir, piensan que la casa que tienen va a permanecer para siempre y por lo tanto la riqueza que tienen va a permanecer por la eternidad. Y ellos las marcan con sus nombres para que sepan que son de ellos. Es decir, este es un problema serio de mayordomía en el cual el mayordomo cree que lo que le han dado a administrar le pertenece. Dice el versículo 12, mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Su camino es locura. Es decir, este comportamiento absurdo de creer que lo que nos dieron a administrar nos pertenece es una locura. Dice, con todo, sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Es decir, a pesar de que es una locura, los hijos hacen lo mismo que los padres. Y luego dice el verso 14 algo tremendamente tenaz. Dice, como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará. Y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana y se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. ¿Qué está diciendo la palabra? Que a consecuencia de tener estos comportamientos absurdos, no son pastoreados por Yahweh, sino que son pastoreados por la muerte. Por eso la enfermedad cardiovascular va de generación en generación y en la siguiente generación generalmente cobra vida a personas más jóvenes. Es decir, si en la generación anterior murieron de 60, es muy probable que en la generación que sigue mueran de 50 y luego de 40 y así sucesivamente. Y hay cosas que se heredan ahí. Hay cosas que se heredan emocionalmente, hay cosas que se heredan espiritualmente y aún hay cosas que se heredan y que llegan a la parte biológica. Este hecho de creer que todo les pertenece es lo que los hace llevar también a que coman más de lo que deben, porque quieren que toda la comida sea para ellos y de ahí viene como consecuencia también la obesidad y todas las enfermedades metabólicas. Ahí viene la diabetes y vienen hipertensión arterial y en fin una serie de cosas. De tal manera que ¿qué es la iniquidad? La iniquidad es el patrón de conducta de creer que todo les pertenece a ellos y comportarse como dueños cuando realmente son administradores. 1. Patrón de conducta de comer como si la comida, como si ellos vivieran para comer y no comer para vivir. Es decir, nosotros debemos comer para vivir y no vivir para comer. Pero hay gente que vive para comer. ¿Verdad? El único deleite que tienen, entre otras cosas, y el deleite más grande, es comer. Y eso trae como consecuencia que tengan púlpitos incorporados bien grandes, que se incrementen de peso,
¿verdad? Que no les sea tan fácil bajar de peso y permanentemente están con ansiedad comiendo una vez tras otra vez. De tal manera que la iniquidad ahí es el patrón de conducta, pero el pecado es la destrucción misma del cuerpo, ¿verdad? Y dice la Biblia que todo aquel que destruya el templo de Yahweh, Yahweh lo destruirá a él. Entonces, bien importante que nosotros tengamos eso presente. Volviéndonos entonces a Tito, en el capítulo 2, en el versículo 14, dice que Yahshua se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, de todo patrón de conducta que nos lleva a pecar, y así purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Es que la iniquidad lo que conduce es a las malas obras. Entonces, una vez que el pueblo ha sido purificado, una vez que el pueblo no tiene patrones de conductas inapropiados, entonces tiene una tendencia a la realización de las buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad y que nadie te menosprecie. Es decir, que no haya menosprecio porque Tito es un pastor joven. Entonces, bien importante eso. Y esto sirva también para hacer una afirmación. Sirva también para hacer una afirmación. Cuando el creyente madura de manera apropiada, muchas veces puede ser joven en años, pero anciano en el conocimiento de Yahweh y en la experimentación misma de Yahweh. De tal manera que no es extraño que un joven sea un buen pastor si ha madurado lo suficiente en Yahshua HaMashiach. Pero tampoco no sea extraño que tengamos ancianos convertidos en pastores, pero que realmente son unos babies, están todavía para leche. Entonces, ambas cosas se pueden presentar. La aspiración de la iglesia y con todas estas herramientas para la escogencia y para la distinción de los diferentes niveles, le va a permitir al pastor elegir de manera apropiada el liderazgo de manera tal que no esté el liderazgo plagado de personas que estén biche todavía, que estén verde, entre otras cosas porque los que están biche, los que están verde, cuando son colocados en altos cargos ministeriales, termina dañándose el corazón de ellos, puesto que siendo inmaduros muchas veces no pueden soportar las situaciones que hay que vivir en el ministerio. Es decir, no es fácil ser pastor. No es fácil muchas veces sentir que te están apuñalando por la espalda, pero que cuando te dan el frente te abraza. No es fácil que a pesar de que estás trabajando cada día para que puedan crecer, para que puedan madurar y puedan recibir lo mejor, en retribución hablan mal de ti o simplemente permiten que otros hablen mal de ti haciéndose cómplice de ello. Esto no es tan fácil de llevar. Así como tampoco es fácil de llevar un manto profético cuando tienes que dar palabras que no todas son de ánimo, muchas veces tienes que exhortar y muchas veces aún tienes que dar una palabra de sentencia. Padre, queremos darte gracias, queremos bendecirte, exaltamos tu nombre. Gracias por la oportunidad que tenemos en esta noche de escuchar una palabra como esta. Ayúdanos cada día a ponerla en práctica en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y te guarde. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Yahweh tenga de ti misericordia y ponga en ti shalom. Bendiciones.